Muy buenos días con todos, muchachos. Bienvenidos a una sesión más de clase el día de hoy. Vamos a dar inicio a un nuevo tipo de lógica. Vamos a empezar con la lógica de los predicados. La lógica de predicados es una rama diferente a la lógica proposicional que ya hemos estado estudiando. Nosotros hemos visto la lógica proposicional que se formaliza tomando en cuenta con los conectores y las variables. En cambio, la lógica de predicados tiene una formalización muy diferente. Tiene una formalización ordenada, eso sí, pero muy diferente a la lógica proposicional. Y acá pues no te vas a tener que aprender tantos cuantores, tantos conectores. Es decir, no vas a tener conectores de la negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, disyunción fuerte, inalternador, alternador. No vas a tener muchos conectores, sino acá vas a tener una sola diapositiva en la cual pues van a estar presentes los cuantificadores o también llamados cuantores que nos indican la cantidad de elementos presentes dentro de una clase, ¿ok? Así que vamos dando inicio. A ver, ahí está, tema lógica cuantificacional. Y antes recordemos que, a ver, vamos a recordar lo siguiente, ¿ya? Recordemos que existen dos tipos de lógica, te mencioné, la lógica es aquel tipo de lógica que estudia la formalización referente a los conectores y también toma en cuenta las variables, ¿ya? Para formalizar, nosotros vamos a tomar en cuenta los conectores y las variables. Esa es la lógica proposicional, pues. Pero nosotros hoy vamos a hablar de la lógica de predicados, la que toma en cuenta al cuantor y al verbo. O sea, realiza su formalización tomando en cuenta estos dos elementos, mira, el cuantor y el verbo. Entonces, nosotros tenemos que aprendernos cuáles son los cuantores o cuantificadores para poder formalizar. Los verbos no son muchos, los verbos en realidad son 4, los más utilizados en la lógica de predicados son solamente 4. Entonces, vamos a ver por acá un ejemplo de una formalización de una proposición. Mira, a ver, la proposición dice cualquier humano es vertebrado, esa es la proposición. Esta proposición, bajo los parámetros de la lógica proposicional, se estaría formalizando simplemente como P, ya que no tiene conectores, no existe ningún conector, simplemente es una proposición. Entonces, esta proposición, bajo los parámetros de la lógica proposicional, se formalizaría únicamente como P, nada más. Pero si nosotros hablamos de los parámetros de la lógica de predicados, la lógica de predicados formaliza utilizando el cuantor y el verbo. Entonces nosotros vamos a tener por acá un cuantor, el cuantificador, luego del cuantificador vamos a hablar del verbo también. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta estos dos elementos para la formalización. Mira, esta primera palabrita que tú ves acá es llamada cuantor. Y el cuantor siempre va a estar relacionado para la formalización con el verbo. Los dos van a estar relacionados siempre para su formalización. Entonces, cuando tú tengas un cuantor y un verbo, ambos van a relacionarse para que tú puedas formalizar en la lógica cuantificacional, que es la que vamos a ver el día de hoy, en la lógica tradicional, que vamos a ver la siguiente semana, o la lógica de clases. Ya tenemos tres tipos de lógicas, cuantificacional, tradicional y clasial. Cada una de ellas formaliza de manera diferente, pero siempre tomando en cuenta al cuantor y al verbo. Siempre toma en cuenta a los dos. Luego nosotros tenemos al sujeto, mira. Humano viene a ser el sujeto y vertebrado en este caso viene a ser el predicado. ¿Lo ves? Sujeto y predicado. Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta esos cuatro términos. Por eso es que la lógica de predicados es también llamada la lógica de los términos o proposiciones analizantes, porque analiza cada uno de los términos presentes dentro de la proposición. Sigamos. Entonces, lo que tenemos el día de hoy para la lógica cuantificacional, en primer lugar, es cómo realizar una correcta formalización, tomando en cuenta los dos elementos principales que son el cuantor y el verbo. Luego de eso, pues vamos a empezar a formalizar con un solo predicado primero y luego ya pues con dos predicados. Ya cuando hablemos de un solo predicado, vamos a hablar de la formalización de universo infinito y el universo finito. Y cuando hablemos con dos predicados, vamos a hablar de la formalización con proposiciones categóricas o expresiones categóricas, ¿ok? Y la práctica pues está basada en función de equivalencias entre los dos tipos de universo. Esto es lo que tenemos para el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con la formalización. Te mencioné que para que tú puedas formalizar,
necesitas el cuantor y necesitas saber el verbo. Entonces, existen dos tipos de cuantores, mira. Existen los cuantores universales y existen los cuantores particulares. Universales y particulares. Cuando nosotros hablamos de los cuantores universales, hay de dos tipos, pero antes de eso tienes que conocer cuál es la simbología, cuál es el símbolo de un cuantor universal. Y el símbolo, pues, lo tenemos acá. Este es el símbolo de un cuantificador universal y este es el símbolo de un cuantificador particular. Entonces nosotros vamos a tener que simbolizar cada uno de ellos y luego pues vamos a ver si son universales afirmativos o si son universales negativos. Eso va a depender mucho del tipo de cuantor. Los cuantores universales afirmativos tenemos una lista y de los negativos tenemos otra lista, mira. Estos cuantificadores que ves acá, cualquiera de estas palabritas nos indica un universal afirmativo, ¿ya? Y cualquiera de estas palabritas que tú ves acá nos indica un universal negativo. Tienes que tener mucho cuidado con los universales, porque si yo te pregunto, muchachos, ¿qué tipo de cuantor es el de acá? ¿Qué tipo de cuantor es el que tenemos? Tú no me puedes decir universal nada más. Tienes que ser específico. Tienes que decirme universal afirmativo o tienes que mencionarme universal negativo, dependiendo, pues, ¿no? De cuál de los dos tipos es. No, en los particulares no hay problema porque los particulares son neutros. Los particulares no hay problema. Mira, los particulares son uno para ambos tipos. Son el mismo para ambos casos. O sea que los particulares no hay ningún problema, ¿ok? Pero hay que memorizarnos estos cuantores. Muchas veces me preguntan los alumnos, me dicen, profesor, ¿esos son los únicos o hay más cuantores? Estos son los únicos que te van a servir, porque estos son los que toman en exámenes de admisión. Ya, si tienes más por ahí un listado, bueno, si tú quieres aprenderlo normal, hazlo, ¿ya? Pero estos de acá son los cuantificadores más utilizados en exámenes de admisión. No son muchos, no son muchos, así que te invito a que los aprendas, ¿ok? Y luego de eso, pues vamos a hablar del verbo. El verbo pueden ser de dos tipos, verbo afirmativo y verbo negativo. Los verbos afirmativos más utilizados, el verbo es y el verbo son. Los verbos negativos más utilizados, el verbo no es y el verbo no son. Recordemos que para que un verbo esté negado, este negador tiene que estar antes del verbo. Si el negador aparece antes del verbo, mira, a ver, quiere decir que ese verbo, uy, lo siento, se movió. Quiere decir que ese verbo está negado, ¿ya? Tiene que aparecer antes del verbo, ¿ok? Si aparece después, no lo está afectando al verbo. Tenga mucho cuidado con eso. Entonces, tenemos dos tipos de cuantificadores, ¿ok? La formalización que nosotros vamos a hacer el día de hoy, muchachos, se va a basar netamente en los cuantores y el verbo. La formalización que vamos a hacer la siguiente semana también en el cuantor y el verbo. La próxima también cuantor y verbo. Siempre la lógica de predicados formaliza utilizando el cuantor y utilizando el verbo. Así que les voy a pedir por favor que para formalizar el día de hoy, para que puedan entenderme, ya que todavía no tienen los PPTs, ya que todavía no tienen la parte teórica, puedan copiar por favor los cuantificadores. ¿Ok? Copia los universales afirmativos, universales negativos, colócalos así, y los particulares, para poder ayudarnos en la formalización, ¿ok? 2 minutitos al toque a ver para copiar eso de ahí. Lo necesitamos, ¿ah? Lo necesitamos. Si no fuera útil, no te diría que los copies. Lo vamos a necesitar no solo para hoy, sino para la siguiente clase y para la siguiente. Así que tenemos que aprendernos esos cuantores. ¿Listo? A ver, vamos copiando. Y bueno, chicos, vamos más temprano. Pues mira, ya son las 8:10 de la mañana y hay chicos que recién se están conectando, ¿no? Pues no se pasen. No les da tolerancia, tolerancia. Tenemos una tolerancia de 5 minutos, pues, ¿no? Ya. Copien, muchacho, el toque. 2 minutos. 2 minutos, a ver, copiamos. Ya. Me confirman en el chat, por favor. Necesito que alguien me confirme en el chat, jóvenes, para continuar. Los que ya copiaron. Los que son cicleros, bueno, ya lo tienen quizás, pues no de antes. Pero los que es su primera vez, cópienlo, por favor. Rápido, ya no lo copies bonito, con colores. Después lo pasas con colores bonito, ya con crayones, con plumones, con colores, con lo que tú quieras.
Muy bien, listo. A ver, solamente 2 alumnos creo que han copiado. Solamente 2 de 70 han copiado solamente 2. Bueno. No sé, ¿los demás estarán ahí o cuándo postulan, muchachos? ¿2024, 2025? No sé, tal vez no postulan, tal vez no piensan en ingresar este año. Muchos de ustedes quizás todavía están en segundo de secundaria, todavía les falta 5 años para que postulen. O quizás está mal tu teclado de tu computadora, de tu tableta o de tu celular, quizás está mal el teclado. También puede ser, ¿ah? Puede ser que a veces esté mal el teclado, por eso no responden muchas veces. Muchachos, no es posible, pues oye, no te pases, tenemos 70 alumnos y cómo solamente me van a responder 2 personas, no se pasen, pues muchachos. Por favor, a ver, no hagan que empecemos mal el lunes, por favor. Bueno, ya, con 10 personas me basta. Ya, al menos tenemos 10 ingresantes, eso es el rango, ¿no? De 70 a 10 ingresantes, está bien, vamos bien. Los otros 60, siguiente ciclo nos vemos. Muy bien, continuamos entonces, muchachos. Ya que una vez que nosotros conocemos cuáles son los cuantores, cuáles son los verbos, nosotros podemos realizar una correcta formalización en la lógica de predicados. Este tema es importante porque de esto va a depender todas las demás clases, de esto va a depender las últimas clases. De acá en adelante todas van a depender de esta diapositiva, que aunque muchos no lo han copiado, van a darse cuenta que es muy importante. Luego seguimos con los predicados. ¿Qué cosa es un predicado? Un predicado es una clase. ¿Y qué cosa es una clase? Una clase es un conjunto de elementos que cumplen con las mismas características. Eso es una clase. Entonces, nosotros podemos hablar de una sola clase, es decir, con un solo predicado. Podemos hablar, por ejemplo, de la clase responsables, de la clase respetuosos, de la clase estudiosos, de la clase obedientes, ¿no? Entonces, hablamos de ese tipo de clase, ¿no? La clase de ingenieros, la clase de abogados, arquitectos, médicos también, son clases porque hay un grupo, hay un conjunto de elementos que cumplen con las mismas características. Y ahora, dentro de ese conjunto de elementos tenemos 2 tipos de universos. Tenemos el universo infinito y tenemos el universo finito. 2 tipos de universos. ¿Cómo diferenciar ambos universos? Ambos universos se diferencian porque el universo infinito tiene cuantificador, es decir, tiene la presencia de esos cuantores que tú acabas de anotar. Esos cuantores están acá, mira, ven. Todos, algunos, varios, ninguno, la mayoría, no todos. ¿Lo ves? Esos cuantificadores están acá. Por lo tanto, quiere decir que pertenecen al universo infinito porque el universo infinito tiene cuantor, tiene cuantores, ¿ok? Y luego por acá tenemos pues al universo finito. El universo finito no tiene la presencia de cuantificadores. ¿No te das cuenta? Mira, tenemos a Carlos, Rodrigo, Esteban, Pedro. La diferencia principalmente entre ellos dos, muchachos, es que cuando tú hablas de universo infinito, no sabes cuántos elementos hay. Pero cuando tú hablas de universo finito, necesita decirte de quién te está hablando. En el primer caso dice todos son médicos, no sé cuántos, no sé quiénes. En el segundo caso dice Carlos es médico y ahora ya lo conoces, por eso es universo finito, ¿ok? Entonces no nos olvidemos de eso, ¿ah? ¿Cómo podemos reconocer en una pregunta de examen de admisión? ¿Cómo podemos reconocer en una pregunta de examen de admisión cuando se trata de universo infinito, infinito? Por la presencia de cuantores, ¿ok? Muy bien, listo. Ya, chévere entonces. Muy bien, Bianca, chévere, Bianca. Y Manol también, Dania, ya copiaron. Dice Vanessa, gracias, Vanessa. Jefferson, muy bien, muy bien. Listo, Alexia, Andrea. Muy bien, muchachos. Catherine también. Son los últimos que he visto que me han puesto ahí que han copiado. Muy bien, muchachos. Entonces, debemos nosotros reconocer estos dos, mira, diferencia, ¿ok? Yo te voy a enseñar en este momento a formalizar y quiero por favor escucharlos, ¿ya? Aquellas personas que han copiado, no seas tímido, vamos, el que va a ingresar eres tú. ¿Ya? No tu compañero. Si tu compañero no quiere participar, pues no hay problema, ¿no? Una vacante menos para ti, ¿no? Una vacante, no nadie más va a luchar por tu vacante, así que no hay problema, menos competencia.
Así que quiero escuchar a las personas que han copiado porque vamos a empezar a formalizar. Yo te voy a enseñar a formalizar. Yo lo voy a hacer el primer ejercicio, porque el primero siempre es fácil, ¿no? Y el primero lo hago yo. Mira, a ver. Cuando tú formalices, lo vas a hacer de la siguiente manera. Vas a reconocer qué tipo de cuantor es el de acá. Por ejemplo, este es un cuantor universal afirmativo, completo. No te olvides que cuando son universales tienes que decir afirmativo o negativo, tienes que decirlo completo, ¿ya? Este es un cuantor universal y el símbolo del universal era el de una A invertida, ¿te acuerdas? Ahí está, universal. Y como es afirmativo, no le vayas a colocar un más. No, no, si es afirmativo no se coloca nada. ¿Ok? Y por acá tenemos nosotros el verbo. Primero el cuantor y luego el verbo. El verbo también es un verbo afirmativo. No le vayas a colocar acá un más, ¿no? No le vayas a colocar nada, porque es afirmativo, no va nada ahí. Y finalmente nosotros tenemos acá la clase honestos. La H. La H de honesto. Profesor, ¿por qué le coloca la H? Porque el predicado siempre formaliza con la primera letra de la palabra. En este caso, H. Profesor, ¿por qué le coloco una X? Porque nos referimos al universo infinito. Y como no sabemos de quién habla, por eso es una X, ¿no? La X es una incógnita, es una variable que representa una incógnita, no sé a quién se trata. Por eso le colocamos una X, ¿ok? Entonces, vamos a formalizar de la siguiente manera. A ver, muchachos, pregunta para ustedes. Vamos, los escucho. Confío en ustedes, a pesar de que ustedes me paguen mal. Confío. Dígame, ¿qué cuantificador es este? Los que han copiado, obviamente. Universal negativo. Muy bien. Chévere, gracias. Esa gente es la gente que ingresa. Pero mira, uy, se movió, se movió. Universal negativo, correcto. Debes decirlo así, universal negativo. ¿Sabes por qué? Porque acá le vas a colocar el negador. Cuando es negativo, sí lleva su negadorcito, pero el negador no lo vayas a colocar antes, ¿ah? Te vas a paltear. El negador lo colocas después, ¿ya? Porque algunos colocan antes, profesor. No, el negador se coloca después. Ya, en este caso lo coloqué el negador. Luego el verbo afirmativo o negativo. Afirmativo. Afirmativo, no, no se coloca nada. Entonces, como es un verbo afirmativo, no coloco nada. Y la clase F, ¿no? La F de fiel. Me hace acordar a los hombres esa palabra fiel. Nosotros siempre, nosotros fieles. Ya, y ya está, muchachos. Esa es la formalización, mira, a ver. Profe, nada más, claro, cuantor, verbo y clase, nada más. Vamos con el siguiente, mira. Cuantor, ¿qué cuantor es? Universal Negativo. Claro, ahí está. Oye, tienes que decirlo completo. Ah, nada que universal, nada más. No, universal afirmativo. ¿Ya? Muy bien, universal afirmativo. Listo. Como es afirmativo, no coloco nada. Y dígame, ¿el verbo, cómo está el verbo? Negativo. Negado. Ah, le coloco su negador por el verbo, pues el verbo está negado. Y finalmente la clase estudiante, ¿no? Una E. Ya está formalizado. Siguiente, a ver, cuantificador. Universal Negativo. Universal negativo. ¿Y el verbo? ¿Cómo está el verbo? Negativo. Negado también, muy bien, negado. Y la clase A de abogado. La clase A de abogado. Listo. Ahora, alguno de ustedes quizás me pregunte, me diga, profesor, pero si ninguno es negativo y el verbo también es negativo, los podemos eliminar, ¿no? Y se eliminan los dos negativos. Claro, eso se llama equivalencia, ¿ya? Vamos a formalizar primero y después ya le aplicamos las equivalencias. Primero hay que saber de dónde vienen esos negadores, o sea, hay que formalizar primero, ¿ya? Luego acá pues tenemos un universal afirmativo también, ¿no? Universal afirmativo. El verbo está negado, como lo puedes apreciar. Y la clase, muchachos, la clase Negada. también está negada, claro, negada. No, ingeniero. También está negada la clase, negada. Ninguno. Universal negativo, ¿no? Universal negativo, claro, universal negativo. El verbo negado también, negado. Ahí está, negado. ¿Y la clase? Negada también. También, también está negada, claro, también, profe, está negada porque dice indecente. Claro, el in es un prefijo de negación, así que lo colocamos. Y la última, pues cualquiera es universal afirmativo. El verbo está negado por acá, no es. Y la clase también, ¿no? La clase también está negada.
No arquitecto. ¿Lo ven? O sea, oye, ¿te das cuenta que la formalización es sencilla? Solamente tienes que aprenderte los cuantores, pues, ¿no? En este caso te he colocado 2 cuantores, 3 cuantores fáciles, ¿no? El ninguno, el todos y el cualquiera. Pero te puede decir nadie, te puede decir nada, ni al menos uno, ni siquiera uno, la totalidad, cada uno, los, las, el 100%, el 0%, que son los otros cuantificadores de los universales. Muy bien. Y luego, pues, Profesor, si tú quieres... Dime. Disculpe, ¿lo de la clase tiene que ir necesariamente entre paréntesis o también se le puede quitar? Eso es lo que iba, sí, claro, eso es lo que iba justo a decirles en este momento. Te leí la mente, te leí la mente. Justo iba a decirles eso. Muchachos, ustedes, por ejemplo, miren lo que voy a hacer, ¿eh? Antes de responder la pregunta de la señorita, voy a hacer lo siguiente. Miren, estos 2 negadores de acá, tú los puedes eliminar por doble negación, ¿no? Se eliminan estos 2 negadores y te quedaría universal y solamente A. ¿Lo ves? Solamente A, ¿no? Porque ya se eliminaron esos 2 negadores. Igual acá, mira, ven. Estos 2 negadores los puedes eliminar, ¿no? Lo están afectando. Mira, el de acá está negando al paréntesis, entonces se eliminan y te quedaría universal de I. Igual acá, mira, ve. Tú puedes eliminar estos 2 negadores de acá y te quedaría simplemente universal de la negación de D, ¿no? Y el último, pues, te quedaría por doble negación también universal de arquitecto, ¿no? Así nos estaría quedando, ¿correcto? Ahora, la señorita me está preguntando, profesor, tengo una duda, la clase siempre va negada y va dentro del paréntesis. No necesariamente, ¿ah? Sino que yo lo he colocado de esta manera para que ustedes se den cuenta de cómo la formalización sigue un orden. Primero el cuantor, que está de color rojo, lo ven todos ustedes de color rojo, miren, el color rojo lo he colocado del cuantor. El verde del verbo, ¿no? El de color verde del verbo. Y la de azul, pues la clase, ¿no? Entonces lo he colocado así para que ustedes lo diferencien, ¿no? Porque a veces lo colocan con uno solo y a veces el alumno no sabe de quién es ese negador, de dónde vino ese negador y se confunde. Pero tú puedes utilizarlo así, mira. Mira, puedes negarlo a la clase externamente o la clase puede estar negada internamente. En realidad, los dos son lo mismo. Los dos son lo mismo porque la negación está afectando a la clase y acá también la negación está afectando a la clase, ¿ok? Sino que en este caso de los ejemplos de formalización, yo lo he colocado dentro del paréntesis para diferenciarlos de los que están afuera, ¿no? Porque afuera he dejado al negador del cuantor y al negador del verbo. Y el de la clase le he colocado adentro por una cuestión de orden, más que todo, ¿no? Una cuestión de orden. Pero si tú tienes un negador afuera de un paréntesis, es lo mismo que el negador esté dentro del paréntesis, ¿ok? Pero no es lo mismo a que el negador esté antes de todos. Esto sí no es lo mismo. ¿Ah? Tengan cuidado, esto no es lo mismo, ¿ya? Lo mismo es ellos dos, ¿ve? Ellos dos son iguales, ¿ya? Pero esto de acá no, pues cuando el negador está antes del cuantor, ya no, ya eso es otra cosita, ¿ok? Entonces puede ser lo mismo, ¿ok? Listo. ¿Qué más? Muchachos, estamos aprendiendo a formalizar ahorita, ¿ya? Aquellos cicleros que me preguntan, profe, las negaciones, lo vamos a ver después, ¿ya? Ciclero. Ahorita estamos aprendiendo a formalizar. Preguntas aparte, muchachos, de acá, ¿alguna duda? ¿Por qué le coloqué un negador? ¿Por qué no tiene negador? ¿Por qué le coloqué tal vez negado? No sé, ¿alguna pregunta de respecto a la formalización que estamos haciendo ahorita nada más? Si está todo bien, continuamos a formalizar ahora particulares. Particulares. ¿Ya? Particulares. Ya, vamos con particulares. Chévere, vamos con particulares, ¿ya? Vamos con particulares. Despacio, muchachos, despacio. Ahí están los particulares. Muchachos, en los particulares no hay problema. ¿Sabes por qué? Porque un particular no tiene signo. Es decir, un particular no es afirmativo ni negativo. Un particular es neutro. Entonces simplemente se coloca el símbolo, ¿ven? Particular. ¿Y de quién va a depender el signo? El signo va a depender del verbo. Si el verbo está afirmado, será afirmativo, ¿no? Y la clase HD, honestos. Ya está, mira. Varios es un particular también. Varios es un particular también, varios. Son, el verbo está afirmado, ¿no? Son, el verbo está afirmado. Y la clase F de fieles. La F de fieles. Algunos, o al menos uno, sigue siendo un particular, no tiene signo, no tiene signo. Y el verbo está negado. Mira, el verbo está negado. Entonces le colocamos en la negación del verbo. Y le colocamos acá la E de estudiante. Ahí está. Ya está la formalización, mira.
La mayoría es particular, así que con respecto al coautor no te vas a equivocar, particular. Acá no hay afirmativo ni negativo. Ahora el verbo es negado, mira, el verbo está negado y la clase A de abogado. Ya está. ¿Ves? La formalización de los particulares se basa netamente en el verbo, sobre todo en el verbo. Muy pocos es particular. Luego viene el verbo, obviamente particular negativo por el verbo. Y la clase también está negada. ¿No es? También está negada la clase. Y finalmente, pues tenemos existen, que es particular. El verbo negado, negado el verbo. No son, dice, no son. El verbo está negado, negado. Y no indecente, dice por acá. No indecente. ¿Cuántos negadores tiene la clase? A ver, pregunta. ¿Cuántos negadores tiene la clase? No indecente. Dos. Dos, muy bien. La negación, el no y el indecente. Así es, tiene dos negadores. Ya luego se eliminan, pues, ¿no? Y luego tenemos pues muchos que sigue siendo un particular. El verbo que sigue siendo negativo, no son. Y la clase también está negada. No arquitecto, no arquitecto. La clase también negada. Y luego pues ya se eliminan los negadores, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, acá lo eliminas a los dos negadores y te quedaría particular afirmativo de I. Si tú quieres, eliminas los dos negadores. Ya sabes que es lo mismo. Tú quieres eliminar a los dos y te queda el negador adentro, o quieres eliminar a los dos de adentro y te queda el de afuera. Prácticamente vendría a ser lo mismo. No te olvides, vendría a ser lo mismo. El negador está fuera del paréntesis o el negador está dentro del paréntesis, viene a ser lo mismo. Listo. Los particulares se basan principalmente en el verbo, porque el coautor es neutro. O sea, el coautor no puede ser ni afirmativo ni negativo. Solamente hablamos del verbo, únicamente del verbo. Y de la clase, pues también, ¿no? ¿Preguntas acerca de formalizaciones de particulares? De particulares. No, nada, profesor. Chévere. Por ahí, alguien escuché que... ¿Alguien por ahí? ¿Todo bien? Sí, profesor, todo bien. Ya, ahora sí vamos a responder la pregunta de Imanol. Imanol me dice, profe, ¿y puedo cambiar el universal? O sea, ¿puedo cambiar el símbolo del universal? Claro, pero eso es cuando la negación aparece antes del coautor. Acá, mira, mira en este caso, acá, en este caso, no en los anteriores, en este Bien, entonces muchachos, nosotros tenemos que formalizar como ya lo hemos estado haciendo. Es decir, tomando en cuenta el coautor, el verbo y la clase, nada más, ¿no? Mira, ve, ninguno, universal negativo, verbo afirmativo y la clase fiel. Lo que hemos estado formalizando, pues mira, cualquiera es un universal, el verbo está negado, no es, y la clase también no es estudiante, ¿lo ves? Mira, ve, ya está. Al menos uno es particular. La clase está negada, perdón, el verbo está negado y la clase de empresario. ¿Lo viste? La mayoría es particular, el verbo está negado y la negación de A de abogado. ¿Correcto? Y ya tenemos las formalizaciones. Si tienes una negación antes, mira qué difícil es colocarle el negador antes. Mira, mira, ve. Mira, ve. Ay, qué difícil. Me dio calambre. Mira, ve. Mira, ve. Ya está. O sea, si el negador está antes, pues lo colocamos antes del coautor.
Nada más, eso es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo otra cosa, la cosa de otro mundo, profe, lo cambió todo, no entendí. El negador lo estamos colocando antes del coantor, nada más. O sea, la formalización que hemos visto antes, la misma formalización, solo que como el negador aparece antes del coantor, pues lo colocamos antes del coantor y se acabó. No es difícil, muchachos. Eso es lo que queremos hacer acá. Ahora, viene la aplicación de las equivalencias, ¿no? Viene la aplicación de las equivalencias, ¿correcto? Entonces, como viene la aplicación de las equivalencias acá, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Mira, 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 mira. Mira. Esta negación, presta atención, ¿ah? Esta negación va a afectar al coantor, a lo que está de color azul, y voy a colocar otro color por acá. ¿Qué color quieres? ¿Qué color quieres? Verde no, pues ya utilizamos el verde. Ya, rojito tampoco, ya utilizamos el rojo. Naranja. A ver, vamos a colocarle acá la H de honesto. Uy, no se ve muy bien el naranja, ¿no? Ya, vamos a cambiar entonces. Vamos a colocarle acá el verde. Ya, H. Ahí está la H. Ya, el azul y acá le vamos a colocar de otro color. Ya, con colores algunos se entienden mejor. Acá también, de otro color. No estudiante. Acá también, mira. No es empresario. Acá también, mira. No abogado. No abogado. Listo. Ahí está. Ok, nada más, muchachos. Vamos a formalizar, entonces. Mira, a ver. Afectamos, ¿ya? Esta negación externa afecta al coantor y afecta a lo que viene después del coantor. ¿Ok? Afecta al coantor y a lo que viene. Si afecta al universal, lo va a transformar en un particular. ¿Ok? Si afecta... Si afecta al universal, lo vuelve particular. Lo siento, muchachos, una loca está gritando por ahí. ¿Ya? Y después de afectar al universal, a la negación de H acá. Ya está. ¿Lo ves? Si negamos al coantor universal, lo volvemos particular. Y si negamos al afirmativo de la clase, la vuelve negativa. ¿Ya? Igual acá, mira. Si negamos al coantor universal, lo vuelve particular. Y si negamos a la clase que está negada, ya está negada la clase, la vuelve afirmada. Afirma la clase. ¿Lo ves? Afirma la clase. Nada más. O sea, la misma ley de Morgan que ustedes se acuerdan que nosotros hacíamos acá. ¿Te acuerdan cuando teníamos esto? Negaba el P, te quedaba negación de P. Negaba la I, te quedaba una O. Y negaba el Q, te quedaba negación de Q. ¿Te acuerdas? Lo mismo que nosotros hicimos acá, estamos haciéndolo acá. Solamente que cuando afectes un universal, el resultado es un particular. Y cuando afectes una clase afirmada, la clase resulta negada. Y cuando afectes a la clase negada, la clase resulta afirmada. ¿Ok? Aquí estos dos negadores se van a eliminar. Así que cuando afectes al universal, te queda un particular. Y ya no hay negadores. Y cuando afectes adentro, te va a quedar negación de él. Si afectas a la clase particular, oye, si cuando negabas un universal te salió un particular, cuando niegues un particular te queda un universal, ¿ya? Y si niegas adentro, afirmativo. Los dos negadores de acá se van a ir y te va a quedar universal y la clase va a negarse, negación de A. Ya está. Esas son las equivalencias por negaciones externas, muchachos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? A ver. No, nada, profesor. Ya, ley de Morgan, ¿ah? Ley de Morgan, ¿ah? Ley de Morgan, ¿ya? Ley de Morgan. Puedes llegar a encontrar hasta 7 coantores si tú quieres consecutivos, pero eso no es para ustedes, eso es para la universidad, ¿ya? En la universidad ya puedes formalizar, existen de X para todo Y existen Z así al mismo tiempo, pero eso es en la universidad, ¿ya? Ahorita no, lo que necesitan ustedes para ingresar es simplemente esas formalizaciones, no necesitan otras formalizaciones. ¿Ya? Esto es lo que necesitan para ingresar. Lo único que les preguntan para la universidad. Ya, cuando estés adentro estudiando, ahí ya vas a ver otros tipos de formalizaciones. ¿Ya? Por ahora, negación externa de un universal o particular. ¿Qué más? Otra pregunta. Profe, ¿no está grabando? Sí se está grabando. Ahí está, a ver, arriba. Grabando, dice. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya, continúo entonces. No hay nadie. Todo está entendido. Ustedes son inteligentes. A ver, vamos con universo finito, ya.
Cambiamos el universo. Habíamos dicho que existe el universo infinito, que es aquel universo que utiliza cuantores, y el universo finito no utiliza cuantores. Por ejemplo, acá tenemos Rodrigo es ingeniero. Rodrigo es ingeniero, no está el cuantificador por ningún lado. El cuantificador, todos, cualquiera, hay, existen varios, muchos, pocos, no está, no existe, no hay el cuantificador. Entonces, como no hay un cuantificador, nosotros vamos a formalizarlo diferente. Vamos a formalizar diferente los predicados monádicos, ¿ok? Vamos a colocar el predicado y se llama monádico. ¿Por qué? Porque tiene a una sola letra, un solo elemento a su lado, una sola letra, por eso es monádico, no mon uno, ¿no? Monádico, un solo elemento. En cambio, los predicados diádicos, su nombre lo está diciendo, el predicado lo acompañan dos letras, dos elementos al predicado, ¿no? Predicado triádico, ¿por qué? Porque al predicado lo acompañan tres elementos, pues tres letras, ¿no? Tres letras, mira, predicado triádico, trío ahí, A, B, C, tres predicados. Muy bien. Entonces nosotros vamos a tener por acá, Rodrigo es ingeniero. Le colocamos la I de ingeniero y la R de Rodrigo. Siempre se formaliza empezando por la clase. Acá dice no es enfermero. No es enfermero, ¿quién? Ernesto. Luego dice acá, no es comerciante. No es comerciante, ¿quién? Pedro. No, acá dice que son médicos. Ojo, pregunta muchachos. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Se podrá separar, decir Carlos es médico y Juan es médico o no se puede separar? ¿Se podrá o no se podrá separar? Sí. Sí. Sí se puede separar, claro. Puedo decir Carlos es médico, tiene sentido. Juan es médico, tiene sentido también. Sí se puede separar. Entonces vamos a colocarlo así, ¿ve? Médico Carlos y médico Juan. Como sí se puede separar, por eso cada uno tiene su propio predicado. Médico, médico. Cada uno tiene su propio predicado, porque sí se pueden separar. ¿Ya? Siguiente dice, Ernesto o Damián no son abogados. ¿Se puede separar también o no? Ernesto o Damián no son abogados. ¿Se puede separar? ¿Sí? Sí. Claro, ¿no? Sí, claro, puedo decir Ernesto no es abogado o Damián no es abogado. Entonces puedo decir no es abogado Ernesto o no es abogado Damián. Sí, se pueden separar. Bien. Vamos con predicados diádicos, a ver. Los predicados diádicos son aquellos que no se pueden separar. Los predicados diádicos no permiten separación de las clases. En este caso de Ernesto con César. Mira, dice, son primos. La clase es el primo. El primo. ¿Quiénes son los primos? Ernesto y César. Oye, Ernesto y César. ¿Se podrá separar? ¿Puedo decir Ernesto es primo? ¿César es primo? No, ¿verdad? Como no se pueden separar, lo colocamos juntitos los dos. Y por eso se llaman predicados diádicos. Valeria y Fiorella son hermanas. Hermana, ¿quién? Valeria con Fiorella. Anabel y Jacinta no son vecinas. No son vecinas. Anabel con Jacinta. ¿Ves? Predicado diádico no permite la separación. Tienen que estar juntos los dos. Son como las proposiciones relacionales, pues, ¿no? Que relacionan dos o más elementos. Igual los predicados triádicos, mira, ve, no se pueden separar. Compañeros de clase, ¿quiénes? María, Carlos y Pedro. Los tres son compañeros de clase. No se pueden separar. Predicados triádicos. Predicados triádicos. ¿Muy bien? Siempre se formaliza primero la clase. No lo vayan a formalizar al revés. Siempre se formaliza primero la clase. ¿Ya? Y después ya los elementos que conforman a cada una de las clases. Esos son los universos finitos, nada más. ¿Cómo lo vas a reconocer? Generalmente, pues en preguntas de examen, el universo finito viene con nombres de personas. ¿Ya? Solo nombres de personas. No me vayas a decir, profe, nombres y apellidos. Profe, DNI también, fecha de nacimiento. No. Solamente nombres de personas. Ernesto, Damián, Juan, Esteban, Carlos, César, ¿no? Nombres de personas nada más. Universo finito. ¿Ok? Esa es formalización. Questions. Preguntas. A ver, habla ahora. Habla ahora, pregúntame ahora.
¿Todo bien? ¿Qué dicen? Sí, profe. Sí, profesor, todo claro. Todo bien, todo nice, todo cool, todo easy, 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 easy. Profe, una pregunta. Y si- A veces hay chicos que preguntan, ¿y si no ingreso? Dice, si no ingresas te matriculas una vez más, pues y sigues tu camino rumbo al éxito y a la preparación, no hay problema. Perseverancia, perseverancia. Vamos con el siguiente. A ver, ahora muchachos, nosotros podemos relacionar los dos tipos de universo. Puedes relacionar el universo infinito y el universo finito. Puedes relacionar los dos tipos de universo los puedes relacionar. ¿Cómo se reconocían los universos infinitos? A ver, pregunta para ustedes. ¿Cómo reconozco un universo infinito? Porque tenía Que tiene contador. Muy bien. ¿Cuánto? Muy bien, Carla, Rodrigo, correcto. Por ahí no vi el nombre de la persona que habló al inicio también, pero muy bien, muy bien. Porque tiene cuantor, porque tiene cuantor. ¿Y cómo reconocías el universo infinito? No tiene contador. No tiene contador. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Si no tiene cuantor, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Nombres, ¿no? Nombres. Nombres tiene, nombres. Por ejemplo, y no solamente nombres, ¿ah? A veces tiene elementos. Por ejemplo, si yo digo todos son mamíferos, si yo digo todos son mamíferos, ese sería el universo infinito. Pero en universo finito, diría pues, el perro es mamífero, el gato es mamífero, ¿qué más? Un carnero es mamífero, la llama es mamífero, ¿no? No son nombres de personas, pero son elementos de los mamíferos, ¿no ves? Generalmente también se presenta de esa manera, también se presentan de esa manera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es la relación que existe entre los dos, mira. Bueno, formalicemos el universo infinito. Todos son abogados. Ahora, Pedro, Rodrigo y César son abogados. ¿Cómo se formaliza? ¿Quién va en mayúscula? Grande, grande. ¿Quién va en mayúscula? Grande, grande. ¿Quién? Abogado, profe. Ah, Abogado. Y chiquitito aquí, como subíndice pequeñito, Pedro. ¿Quién más? Rodrigo. ¿Quién más? César. ¿Se pueden separar? Sí se pueden separar. Puedo decir Pedro es abogado, Rodrigo es abogado, César es abogado. ¿Y qué conector los está uniendo? La I. La I. Es muy importante que tú sepas qué conector los une. Ahorita lo vas a ver por qué. ¿Cómo se formaliza? Ninguno, debe decir ninguno. Ninguno. Ninguno es biólogo. Ninguno es biólogo. Esa es la formalización. Ninguno es biólogo. Y luego tenemos por acá Carlos, Vanessa y Rocío no son biólogos. ¿Cómo empezamos a formalizar? ¿Cómo empezamos a formalizar? No es Creador de biólogo, UV, ¿no? profe. La clase. Claro, la negación de la clase. Muy bien, esa gente es la que ingresa, esa gente. Negación de biólogo de V y negación de biólogo de R. Claro, así ve, la clase tiene que estar negada, pero no son biólogos, dice. ¿Por qué? ¿Por qué la clase está negada? Porque acá también la clase está negada. Hay una relación, pues, entre los dos. Igual acá, mira, ¿por qué la clase está afirmada? Porque la clase acá también está afirmada. Entonces hay una relación entre los dos. ¿Qué conector los une? Los sigue uniendo una I. Los sigue uniendo una I. ¿Lo ves? Entonces las equivalencias que nos dan son estas, muchachos. Esto que tú ves en la parte derecha es la equivalencia del universal afirmativo. El que tú ves abajo es del universal negativo, la negación de la clase. Vamos con los particulares. Existen es particular. La C de cardiólogo, y las clases acá vamos formalizando el universo finito. Dice Alberto son Alberto, cardiólogo Beto, cardiólogo Carmen, ¿no? Claro, porque la clase está firmada y acá también. Muy bien, correcto. Pero quiero que me mires el conector. Mírame el conector, mira. ¿Qué conector es? Es una O. Es una O. Y ahí radica la diferencia entre los universales y los particulares. En la O, mírame. Porque arriba los une una I. En cambio, en la parte de abajo los une una O. Alguno no es democrático. Alguno
No es democrático. ¿Y qué dice la parte derecha? Ramiro, Claudio y Esteban no son democráticos. No es democrático Ramiro. No es democrático Claudio. No es democrático Esteban. ¿Y qué conector los une? La O. La O. ¿Lo ves? Entonces no te olvides que cuando la clase en el universo infinito está afirmada, los nombres acá también están afirmados. Si la clase está negada, acá también debería estar negada. Si la clase afirmada, acá también afirmada. Y si la clase negada, acá también negada. La diferencia es que a los universales, ¿quién los une a los universales? La diferencia es que a los universales, ¿quién los une? La I. Y a los particulares, la O. No se olviden de eso. Pregunta de exámenes. Eso de ahí. Preguntas de exámenes. Muy bien. Ahora sí. Questions. Questions. Preguntas. Pregunta y pregunta. Si no, vamos a la práctica. Vámonos a la práctica. A resolver la primera parte. Ya. Preguntas hasta acá. A ver. Soy todo oídos y todo vista también para los chats. Profe, claro, si lo niegas, obviamente, pues, ¿no? Si niegas, claro que sí, puedes cambiar una I por una O. Si lo niegas, o sea, por negación externa, por ley de Morgan, ¿no? Hemos visto en la ley de Morgan que una I, cuando la niegas, te queda una O, pues, ¿no? Pero eso simplemente si lo niegas. Si lo niegas, ¿ah? Negación externa. Ahí sí se puede, pues, ¿no? Pero si lo niegas por negación externa. Y acá no tenemos negadores, así que no hay necesidad de hacer eso. Profesor, tengo una pregunta. Dale, dale. ¿Cuándo se da que el negador está fuera de paréntesis y cuando es dentro del paréntesis? Es lo mismo. Si está afuera o lo colocas dentro es lo mismo. Lo dije por acá. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te fuiste en ese momento? Acá está, mira, ve. Acá ve. ¿Lo Ah, ves? profe, chévere. Es que está Ah, en mi lo segundo puse. sueño. Está en mi segundo sueño, profe. Es por eso. Ah, estás pensando en ella seguramente, en por qué se fue, por qué te engañó. Pues no paras atento, por eso te dejan. Tan frío, profe, ya, tranqui. Sigamos, sigamos, muchachos, sigamos. A ver, ¿no hay más preguntas? ¿No? Hay que estar atentos, muchachos. Siempre por ahí hay que estar atentos, ¿ya? Quizás fue en el momento que se me fue el internet. No fuiste tú, fui yo el culpable. A ver, ¿alguna pregunta, muchachos, más? Si no, vámonos a la práctica. Vamos a resolver ejercicios de la práctica, ¿ya? Para que vean cómo es que se utiliza, ¿ya? Vamos a ver, para que utilices algo, aunque sea. A ver, ¿dónde estás? Todos tienen su practiquita, claro. A ver. Somos el famoso C4. No he hecho práctica con nadie todavía. Pero va a ser el primero con el que voy a hacer práctica. Ya, a ver. Cuantificacional. Ahí está, cuantificacional. La lógica cuantificacional, muchachos, es un poquito tediosa. ¿Ah? Yo te voy a decir, a muchos alumnos no les gusta la cuantificacional. Sinceramente no les gusta la cuantificacional. A muchos alumnos no les gusta la cuantificacional. Porque es un poquito tediosa al momento de formalizar y todo eso. A ver. Van preparándose si hay alguna pregunta. Prepárense si hay alguna pregunta para que la hagan. Hagan sus preguntas. Si tienen por ahí, hagan sus preguntas. Dame un toque, dame un toque. Dame un toque. A ver. Vamos a corroborar la práctica.
6 y 7, 13. ¿Dónde estamos? Acá. Sí, correcto. Esa es la práctica. Voy a paltear, te voy a mandar otra práctica. Claro, Karen, obviamente, obvio que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Seguramente un día me has visto por ahí. Bien, a ver, vamos a comenzar. A ver. Aquí tienes tu práctica, ¿eh? Esta es tu practiquita, todo bonito. Ustedes lo tienen con diseño, todo bonito, ¿ya? Ahí le colocamos el diseño nosotros, ¿ya? Sino que queremos espacio, pues, ¿no? Lo que ella nos pidió, eso es lo que queremos acá, espacio queremos, para poder desarrollar. Un poquito más. Ahí está. Muy bien. Miren, muchachos, miren lo que vamos a hacer acá, ya vamos a colocarlo acá a un costado, de negro, ya, de negro. ¿Por qué? Para que no te olvides, ustedes no se olviden. Puede decir, profe, sí me acuerdo un poquito de aquella clase que usted hizo, me acuerdo que lo escribió de negro, pero no me acuerdo qué decía. Al menos del negro no te vas a olvidar. A ver, vamos a comenzar, muchachos. Mira, ve. Dice, la proposición, Rubén es el primo de Kiara, excepto de Dayana en lógica de predicados. No hay la presencia de coantores. Entonces, esto no se va a formalizar con un coantor. Rubén es el primo de Kiara. Primos. Rubén de Kiara. Rubén, primo de Kiara. Así debería estar. El excepto es una I que niega. ¿Ya? De Dayana, es decir, primo de Dayana Rubén. Así debería ser su formalización. Pero como nosotros nos fijamos en las alternativas, no está esta formalización, ha omitido a Rubén, es decir, ha colocado la clase primo Rubén de Kiara y no de Dayana. Así lo ha colocado, directo. Entonces la clave para este ejercicio es la D de Diosito, ¿no? Esa es la clave, la letra D de Diosito. Marquen, dado. Esa es la clave. Formalización, pues, de una sola clase de predicados monádicos, ¿ya? El excepto no es una O. El excepto es una I que niega. El excepto que es una O. Vamos con la número 2. A ver, vamos con la número 2. Por acá. Ahí está. A ver. Dice, ya que Armando es pediatra, le colocamos la P de pediatra y le colocamos la A de Armando. Ya que Armando es pediatra, entonces, ¿qué pasa? Baltasar es biólogo de la UNT. De la UNT, ¿quién? Baltasar. Y esto pues por ley, por definición, por ley de la flechita, ¿no? La flechita recuerda que es una O que niega la colita. Así. ¿No? Y esto por ley de Morgan inversa te quedaría así. ¿Y por qué hago esto? Porque las dos están en la clave. Pues está la de acá en la 2 y está la de acá en la 5. ¿Lo ves? Son equivalentes, o sea, son lo mismo. Clave para el ejercicio 2 y 5. 2 y 5. ¿Bien? Formalización con un solo predicado. Nada más. Sigamos. Vamos con la número 3. Mucho cuidado con la número 3, ¿ah? Mucho cuidado con la número 3 y con lo que preguntan en la número 3. A ver. Muchachos, arriba dice Roberto es importador, en cambio Raúl es agricultor. ¿Cómo se formaliza? ¿Se puede separar o no se puede separar? ¿Se puede separar o no se puede separar? Sí. Roberto es importador. Claro, ¿no? Claro. La 1, mira, dice importador. ¿Quién es el importador? Roberto. En cambio, es una I. Agricultor. ¿Quién es el agricultor? Raúl. Y esa es la formalización. 2. Elena con Ángela son enfermeras. ¿Se podrá separar? Podré decir Elena es enfermera y Ángela es enfermera. Claro, claro que sí. 3. Julio con Carlos practican el mismo deporte. ¡Mismo deporte! ¿Quiénes? Julio con Carlos. Los dos. Los dos practican el mismo deporte. Juntos, no se puede separar. 4. Isabel, al igual que Sandra, trabajan en la misma empresa. Las dos trabajan juntas en la misma empresa.
Misma empresa, ¿quién? Isabel con Sandra. Y la 5 dice, Castañeda con Humala son candidatos rivales. ¿Rivales quiénes? Castañeda con Humala. Y nos están preguntando por predicados diádicos. ¿Recuerdas que el predicado diádico tenía esta forma? Un predicado al lado de dos elementos. Entonces, ¿dónde hay predicados diádicos? En la 3, en la 4 y en la 5. Pero ¿cuál sería la clave? No es la C, borra, no es la C. La D. Siempre te dejas engañar. No ves lo que está pasando justo delante de ti. No, pues por más que tus amigos te lo digan, tú no lo ves. Ciego, pues ciego. Dado, 1 y 2. Esa es la clave, 1 y 2, porque te están preguntando las falsas. 1 y 2. Tengan cuidado, ¿ah? No te dejes engañar. Puede que lo hagas bien todo y marques mal. Tengan mucho cuidado en la alternativa que ustedes eligen. Sigamos. Dice las falsas, dice las falsas. Bien, bajamos. A ver. Muchachos, ¿cómo se formaliza quien quiera no es químico? Quien quiera, universal, afirmativo, verbo, negativo, ¿no? No es químico. Esa es la formalización, ¿cierto? Confirma. Sí, profe. Profe. Por acá una reglita, vamos a improvisar con una pequeña regla. Ya está. Formalizamos las claves. A ver, la 1 dice, no hay químicos. No, negación, hay, particular, y la Q de químico. Pregunta, ese negador lo voy a afectar por ley de Morgan, pues ¿recuerdas? Esa negación va a afectar al particular y luego a lo que viene después del particular. Y me estaría quedando universal, cuando niego un particular, un universal. Y cuando niegas a la Q, negación de Q. Y dijimos que el negador afuera del paréntesis o el negador adentro del paréntesis es lo mismo. Así que la 1 es equivalente. 2. Nadie es químico. Dime, nadie. ¿Qué tipo de cuantor es nadie? Nadie. Universal negativo. Eso, muy bien. Universal negativo. Y la Q de químico también es la número 2 porque es idéntica a la premisa. Entonces, 1 y 2 van en las claves. Podría ser la A o podría ser la E. La 3, de hecho, ¿qué es? Hay que ir con la 4. Es mentira que varios son químicos. Niegas al particular, te queda un universal. Niegas a la Q, te queda negación de Q. Y también es igual, idéntico. La clave, X. X. Esa es la clave. Muy bien. Sigamos. Con la número 5. Siguiente hoja. Ahí está. Muy bien. A ver, formalicemos, ¿ya? Dice, no existen postulantes, ¿ah? Dice, no existen postulantes. ¿Qué pasa cuando tienes una negación externa? Ley de Morgan, confirma, ¿sí? Ley de Morgan, ¿no? Si niegas al particular te queda un universal. Y si niegas al P te queda negación de P. Cualquiera de los dos en las claves. A ver, ¿qué dice la 1? Cualquiera no deja de ser postulante. Cualquiera es un universal, no deja de ser postulante. Esos dos negadores se van a ir y te va a quedar todos son postulantes. La 1 no es. La 1 no es. 2. Es absurdo, mira cómo se formaliza la 2, ¿ah? Es absurdo que muchos son postulantes, excepto que es una O, no todo no es postulante. Esta negación externa que tú ves acá va a afectar a lo que viene. ¿Ah? Esta negación externa va a afectar a él, a todo esto, luego va a afectar a la O y luego va a afectar a lo de acá. Y te estaría quedando universal de la negación de P y universal de la negación de P. Universal de la negación de P y universal de la negación de P sigue siendo pues universal de la negación de P. Sí es la 2. Sí es la 2. Vamos con la 3.
¿Qué dice la 3? Nada es postulante, nada es un universal negativo. Postulante. Sí, claro, es la 3, la 3. Pero si tú te fijas, la 4 y la 5 no son. Ni la 4 ni la 5. Este ejercicio solamente tiene como clave a la 2 y la 3. Mira, yo fui a formalizar la 4, ¿ya? La 4 se formaliza así, ve. Cada uno de los alumnos es postulante. Eso ya te voy a enseñar cómo se formaliza más adelante, así que no es igual a lo que tiro ahí. Y acá dice, no existen los que no son postulantes, y cuando le saques la M te va a quedar todos son postulantes. Así que no es ni la 4, ni la 5, ni la 1. 2 y 3 nada más, ¿ya? F. 2 y 3. Esa es la clave. 2 y 3 nada más. 2 y 3. Número 6, sigamos. Vamos, número 6, número 6. A ver. Formaliza. Es incierto que nadie es abogado. Es incierto que nadie universal negativo es abogado. Sácale la ley de Morgan. Cuando niegas un universal te queda un particular. Y cuando niegas a la negación de A te queda A positiva. A positiva. Uy. Ahora sí. Ahí está. Vamos con el número 1. A ver, ¿qué dice la número 1? Ah, mucho cuidado. Muchachos, miren, miren, miren lo que aparece en las claves. En las claves aparecen nombres de personas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que en las claves aparezcan nombres de personas? Universal infinito. Que hay que pasarlo a universo finito, ¿no? Entonces, en los particulares afirmativos, la clase es A de A, A de B, ¿cierto? La clase, ¿no? A, que es abogado, abogado A, abogado B, abogado C, los nombres. Y pregunta, ¿qué conector los une? La O. La O, no se olviden, la O es el que los une a los universales finitos. Vamos con la 1 entonces. Claro, no ser que Santiago son abogados. Abogado, abogado. Sí, sí es la 1 porque tiene una O. 2. Es falso que tanto Alexa como Katy no son abogados. No es abogada Alexa, tanto como no es abogada Katy. Por ley de Morgan, muchachos, la negación de A te queda A positiva. La negación de una I te queda una O. Y la negación de A de K, A de K. También es la 2. Sí, es la 1 y es la 2. A ver, vamos viendo claves. Puede ser la A o puede ser la D. Vamos con la 3 o con la 4. ¿Qué dice la 3? Anthony y Robert son abogados. Abogado Anthony y abogado Robert. Muchachos, no, yo no quiero una I, ¿cierto? No, yo no quiero una I, yo quiero una O. Así que la clave sería entonces 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. A ver, la número 7. Ustedes mismos son en la número 7. A ver, inténtenlo. Ya, yo lo formalizo la premisa y ustedes las claves. A ver, dice, cada uno es ingresante. Esa es la premisa. A ver, busquen la clave. ¿Cuál sería la clave? ¿Ya? Busquen, a ver, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y te están preguntando por las falsas. ¿Ah? Dice, no son falsas, excepto, o sea, te están preguntando por las falsas. Mucho cuidado, mucho cuidado. A ver, inténtalo. Profe, la de La D de dado, ya, 1 y 3. 1, 3 y 5 dicen. ¿Qué dicen los demás?
¿Ya? Sí, confirman. Dado bebé, dicen. Dado bebé. A ver, ya. Alguien tiene la razón y alguien se equivoca. A ver, ¿qué dice la 1? Es falso que existen ingresantes. Si tú niegas al particular, te queda un universal. Y si tú niegas a la I, te queda negación de I. Muy bien. 2. Es incierto que hay no ingresantes. Si tú niegas al particular, te queda universal. Y si tú niegas a la negación de I, te queda I. La 2 sí es. Así que la 2 no puede ir en la clave. Borra. La B no es. 3. De ninguna manera hay ingresantes. No, tampoco es la 3 porque es igual que la 1. 4. Todos son ingresantes. La 4 sí es, ¿no? La 4 es equivalente, igualita. Y la 5 dice, carece de verdad que muchos son ingresantes. Tampoco porque es igual que la 1 y que la 3. Así que la clave sería 1, 3 y 5. Dado. Muy bien, dado, muy bien, muchachos. Muy bien. Dado. Te piden las falsas. Tranquila, cuidado. Vamos con el número 8, a ver. Número 8. Se acuerda de mi amigo el 8. ¿Cuándo tienen con mi amigo el 8? ¿Cuándo tienen clase con el 8? 8, a ver. Viernes. ¿Mañana? El viernes. No, viernes. Ah, los viernes tienen con el 8. Algunos son periodistas. Equivale finita. Ah, mira, oye, te lo está diciendo. Te dice finitamente, te está diciendo. Finitamente. Ya, no te pases, te está diciendo lo que tienes que hacer todavía. Te está diciendo, equivale finitamente. O sea, periodista A o periodista B o y puntos suspensivos, ¿no? Vamos con la 1. A ver, vamos con la 1. Miriam es periodista, aunque también lo es Alex. 1. Miriam es periodista, aunque también lo es Alex. La 1 no es. Se va la 1. Ah, son incorrectas. Uy, casi borro. Son incorrectas, nos dicen. Entonces la 1 se queda, porque la 1 es incorrecta, mira, ve. La 1 se queda conmigo, se queda la 1. Ya, vamos con la número 3, 4 o 5. A ver, vamos con la 3. Elsa, a menos que únicamente Josué, son periodistas. Periodista Elsa, a menos que únicamente periodista Josué. No, la 3 no es. Entonces va en la clave. Bebé. Esa es la clave. 1 y 3. 1 y 3. Nada más. 1 y 3. Sigamos, vamos con la número 9. No todas no son enfermeras. No todas no son enfermeras. A ver. No todas no son enfermeras. Uy, ¿qué pasó con el negro? Me preguntan por el chat. Gracias por hacerme acordar. Y les dije, ¿ven? Van a haber algunas personas que no se van a olvidar del negro. Me dicen, profe, ¿qué pasó con el negro? Ya, ahí está el negro. No todas no son enfermeras. Ahora sí. Y te queda, existen enfermeras, ¿no? Y si tú te fijas en las claves, hay nombres de personas, entonces enfermera A o enfermera B o y puntos suspensivos. Puntos suspensivos. A ver, ¿qué dice la A? Inés no es enfermera Inés o no es enfermera Carmen. ¿Qué dice la B de bebé? Angélica es enfermera, aunque Anita es enfermera. No. ¿Qué dice la C de casita? Mari no es enfermera Mari o no es enfermera Rosa. ¿Y qué dice la D de Diosito? Mari es enfermera porque Cristina no es... Uy, lo coloqué mal, lo siento. Enfermera Mari porque Cristina no es enfermera Cristina. Definición de la flechita es una O que niega la colita y ahí está la clave. Diosito. Esa es la clave de la número 9, Diosito. Vamos con la número 10. A ver, ustedes mismos son con la número 10. Yo lo formalizo, ¿ya? Dice, cualquiera no deja de ser sincero. Cualquiera no deja de ser sincero. Esos dos negadores se van y te queda que todos son sinceros. Vamos. Clave.
Ya por ahí tengo claves. A ver, ¿ya tenemos clave? Nada. Diosito otra vez Diosito. Dadito, profe. ¿No? Otra vez, dadito, dicen dadito. La D de Diosito, la D de dadito, la D de... Sí, a ver, veamos. Entonces voy a ir directamente a la clave que ustedes me dicen, pues, ¿no? 1, 4 y 5. A ver, ¿qué dice la 1? Es mentira que hay los que no son sinceros y esto te queda, todititos son sinceros. Muy bien, la 1, la 4. A ver, ¿qué dice la 4? Obviamente ninguno universal negativo no es sincero, correcto, los negadores se van y te queda todos son sinceros, muy bien. Y la número 5, a ver si es cierto, no existen los que dejaron de ser sinceros y correcto, todos son sinceros. Sí, muy bien, 1, 4 y 5. Dadito, dadito. Esa es la clave. Número 11, muchos son artesanos. Uy, mira lo que dice la número 11. Dice es la dual. ¿Qué cosa es la dual? La dual significa la negación. Entonces voy a colocarlo así, mira. Muchos son artesanos. Esto es la negación, la negación. Entonces hay que negarlo, pues. Si dice la negación, hay que negarlo a todo eso. Listo. Y si tú niegas a todo eso, te queda universal de la negación de A. Cualquiera de los dos tiene que estar en la clave. Cualquiera de los dos puede estar en la clave. Vamos con la 1, a ver. No todos dejan de ser artesanos. No todos dejan de ser artesanos. ¿Es igual que eso? No. 2. En absoluto se da que casi no hay artesanos. ¿Es igual? Sí, que la de arriba, a ver. Sí, la 2 sí es. 3. Ni al menos uno universal negativo cumple con no dejar de ser artesano. Y te quedaría, sí te queda, mira. 2 negadores se van, sí. 4, ¿qué dice la 4? Es falaz que... Ya tenemos clave, muchachos, ¿no? ¿O todavía? A ver. Es falaz que 2, 3... La 2 sí es. La 3 dice ni al menos uno. Besito, profe. A ver. Universal negativo. Profe, ya hay clave, besito. Que la 4 no puede ser. La 2, de hecho, ¿qué es? La 3 también. Ahí está. La 2, la 3 dice, ni al menos uno es universal negativo, cumple con no dejar dos negadores al ser artesano. Pero la 4 no es. La 4 dice, es falaz que ni al menos uno es universal negativo. Quedaría como la 1, ¿no, profe? Claro, mira, ve, dice, es falaz que ni al menos un universal negativo cumple con no dejar, dos negadores se van de ser artesano. No puede ser la de acá. No, 2, 3 y 2, 3. 2 y 3 también. Claves 2 y 3, ¿ya? La 4 no es, mira, ve, lo acabo de ver, pues falaz, negación de un universal, no. Tiene que quedar, miren, tiene que quedarme o esto de acá. Uno de los dos tiene que quedarme, ¿ya? Uno de los dos, ¿ok? 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3, ¿ya? 2 y 3, 2 y 3. A no ser que me pidan las falsas, ¿no? Si me dicen son inciertas, 1, 4 y 5, pero no dice son inciertas. 2 y 3 nada más, ¿ya? 2 y 3. Es la dual de la 2 y la 3. Vamos con la 12. 12 y terminamos con la teoría. La 12 el toque nada más. Ya la 12 y terminamos con la teoría. Dice, hay al menos un laico.
Dice, es la negación, niégalo. Universal de la negación de L. Profe, pero dice no es la negación. Primero busca lo que es la negación. Pero primero lo que es la negación. 1. Es obvio que cualquiera es laico. 2. Nunca ocurre que muy pocos son laicos. 3. De alguna forma existen los laicos. 4. De todas maneras, muy pocos son laicos. 5. Sin objeciones, nadie es laico. ¿Quiénes son la negación? Es la negación de la 2, de la 3 y de la 5. Pero como dicen, no es la negación de la 1 y de la 4. 1 y 4. Dado. No es la negación de la 1 y de la 4. Dadito. ¿Ya? 13. ¿Cómo se formaliza la 13? Mira, ve la 13. La 13 dice, Alberto, Baltasar, Carmen y Dileo son idealistas políticos de la UNT. Idealista de la UNT, Alberto, y idealista de la UNT, Baltasar, y idealista de la UNT, Dileo. ¿Qué más? Sin embargo, es una I, sin embargo, todos son paisanos, o sea, Alberto, Baltasar, Carmen y Dileo son paisanos. ¿Paisanos quiénes? Alberto, Baltasar, Carmen y Dileo. Esa debería ser la formalización. Y la clave es la D de Diosito. Esa es la clave de la 13, la D de Diosito. Nadie no es sepunista. Nadie universal negativo no es sepunista. Se van los dos negadores y te queda todos son sepunistas. Vamos con el número 1. ¿Qué dice? Varios son sepunistas. 2. No hay no sepunistas. Te queda todos son sepunistas. 3. Más de 2 son sepunistas. Más de 2 son sepunistas. 4. Cualquiera es sepunista. Entonces, equivale a la 2 y equivale a la 4, ¿no? No equivale a la 1, a la 3 y a la 5, amigos, ¿no? La 5 dice, algunos son de otras academias, pero eso no tiene nada que ver. No tiene relación con el de sepunista. Y la número 15, para irnos a la teoría, para irnos a terminar con la teoría. Número 15. Dice, hay al menos una secretaria. Existen las secretarias. A ver. 1. Todas no son secretarias. Todas no son secretarias. Luego, alguna es secretaria. La flechita es una O que niega la colita y cuando niega te queda existen secretarias. Existen secretarias o existen secretarias. Y te quedaría todas son secretarias. Perdón, existen secretarias, lo siento. Existen secretarias. ¿No? Particular, pues. La 1 sí es. La 1 sí es. Se queda conmigo la 1. Entonces hay que hacer la 5 nada más. A ver, la 5. Se verifica que cualquiera que sea nunca es secretaria. No, la 5 no es porque es un universal. Así que la clave es 1 y 3. Amigos. Esa es la clave de la 15. 1 y 3. Y vamos terminando, muchachos, con la parte teórica, ¿ya? A ver. Hemos visto con un solo predicado y ahora vamos a hablar de 2 predicados. Ahí está. La formalización con 2 predicados también es en base al coantor y al verbo. Al coantor y al verbo, a los dos. Mira, ve. Recuerdas que existen coantores universales afirmativos y coantores universales negativos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tú tienes que tomar en cuenta otra vez. Mira, cualquiera es un universal afirmativo. Es afirmativo también. Los dos dan una proposición afirmativa como resultado. Cada es afirmativo. Es afirmativo. También dan como resultado proposición afirmativa. Todos afirmativo. Son afirmativo. Ni siquiera uno universal negativo. Y el verbo también está negado, por lo tanto los negadores se van. Nadie negativo y no es negativo. O sea, cualquiera de estas proposiciones, si tú te das cuenta, el resultado final del coantor y del verbo es afirmativo. ¿Y sabes lo que tienes que hacer cuando el resultado del coantor y del verbo es afirmativo? Colocar esto, mira, ve. El universal que siempre hemos colocado, pero ahora una flechita. Mira, ve. Universal con su flechita. Universal con su flechita. Universal con su flechita.
Universal con su flechita. Universal con su flechita. Y después de colocar la flechita, se colocan las clases, ¿no? Después se colocan las clases, mira, ve. Acá vamos a colocar después de eso, vamos a colocar la E de estudioso, mira, la E de estudioso. ¿Ya está? La M de médico, mira, la M de médico. Listo, ya está, mira, ve. La negación de A, no agricultor, la negación de A. No mochica, la negación de M. Funcionario, la F. Responsable, la R. Abogado, la A. Ingeniero, la I. Político, la P. No demócrata, negación de D. Primero se coloca la flechita y luego se colocan las clases. Si las clases están afirmativas, se colocan afirmadas. Si las clases están negativas, se colocan negadas. ¿Y qué pasa cuando el resultado del cuantor y del verbo es negativo? Cuando el resultado del cuantor y del verbo es negativo, mira, ve. Ninguno, universal negativo, verbo positivo. Nadie, universal negativo, verbo positivo. Ni siquiera uno, universal negativo, verbo positivo. La totalidad, universal negativo, afirmativo, perdón, universal afirmativo. Y el verbo es el que está ahora negado. Cualquiera, universal positivo, y el verbo es el que está negado. ¿Lo ves? Resultado final, una proposición negativa, en cualquiera de los casos. Y cuando el resultado es una proposición negativa, se coloca una flechita con su negador. Negativo, universal, negativo. Universal, negativo. Universal, negativo. Universal, negativo. Y universal, negativo. ¿Qué se coloca primero? El universal, si es afirmativo o negativo. Luego se colocan las clases. De él depende las clases, pues. Dice estudioso, la E de estudioso. Dice médico. Dice no agricultor. Dice mochica. Dice no funcionario. Dice no responsable. Dice abogado. Dice ingeniero. Dice P de político y la negación de D de demócrata. Después se colocan las clases. Primero es el cuantor con el verbo. Cuantor universal afirmativo, flechita. Universal negativo, flechita que niega. Y si el cuantor y el verbo son particulares y el resultado es un particular afirmativo, se coloca un conjuntor, es decir, se coloca una I. Mira, ve. Colocamos particular, afirmativo. Particular, afirmativo. Particular, afirmativo. Particular, afirmativo. La E de estudioso, la M de médico, la negación de A de no agricultor, la M de mochica, la F de funcionario, la negación de R de responsable, la negación de A de abogado y la I de ingeniero. Las clases siempre se colocan después, no te olvides. Y si el resultado del cuantor con el verbo en particulares es negativo en particulares, se coloca una I que niega. Esto quedaría particular de una I que niega. Particular. Listo. Y luego las clases, ¿ya? La clase E de estudioso y la clase M de médico. La negación de A de no agricultor y la M de mochica. La F de funcionario y la negación de R de responsable. La negación de A de abogado y la I de ingeniero. Y esa sería la formalización con sujeto y predicado, tomando en cuenta, obviamente, el cuantor con el verbo. Siempre cuantor con verbo. Si es una proposición universal afirmativa, se coloca una flecha. Si es universal negativa, una flecha negada. Si es particular, un conjuntor, una I. Y si es particular negativo, un conjuntor con su negador. Bien, esa es la formalización con sujetos y predicados. Preguntita, muchachos. Nos vamos, nos pasamos a retirar, nos pasamos a despedir. ¿Todo bien? Muy bien. Bien, muchachos. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Cuídense todos.